Buenos días, bienvenidos a la inducción de los procesos inherentes a los documentos académicos de uso administrativo. Los procesos inherentes a los documentos académicos de uso administrativo están inmersos dentro de la normativa general para el registro y control de documentos de estudio de pregrado y posgrado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Dentro de estos documentos podemos encontrar la certificación de calificaciones. Para elaborar la certificación de calificaciones tenemos que tener muy presente el instructivo que contiene esta directiva para el llenado de la misma, ¿no? Uno de los errores más frecuentes que podemos evidenciar es el código. Hay errores en las unidades del código. El código viene establecido por la división de currículum y la elaboración del código como tal lo podemos encontrar en el documento rector. Otro error más común es la transcripción de las unidades curriculares. El nombre de las unidades curriculares debe ser taxativamente como lo establece la malla curricular. También podemos evidenciar que todas las unidades curriculares deben tener el código a partir del 2010, que es cuando se nombró la Universidad Militar. Antes no pueden existir códigos con fecha anterior al 2010. También encontramos dentro de los errores más comunes en la certificación de calificaciones es que no coinciden en las calificaciones no coincide la parte cuantitativa de la cualitativa. Cuantitativamente colocamos un número y cualitativamente se escribe otro. Debe tener coherencia y debe coincidir. Si se colocó 9, cuantitativamente, cualitativamente en letras se debe colocar 9. También podemos encontrar que las unidades curriculares no las colocan con el nombre completo. Entonces empiezan a colocar abreviaturas. También se evidencia el error en las sumatorias de las unidades curriculares. Eso hay que estar bien pendiente porque las unidades curriculares, cada programa tiene una sumatoria de unidades curriculares. Pero si el cursante o el participante o el cadete no culminó la carga académica, hay que contarle, hay que sumarle bien esas unidades curriculares para podérsela colocar al final del documento en el total de créditos aprobados. También se evidencia inconsistencia con el soporte que se consigna y lo que se refleja en la certificación de calificaciones. Como último punto en cuanto a la certificación de calificaciones, es importante destacar que en la Gaceta Universitaria número 11, correspondiente al cuarto trimestre del año 2013, se aprobó la no consideración de los alumnos invitados de países amigos en el orden de mérito para los estudios de pregrado y posgrado. Y igualmente para los cursos no conducentes a título académico. Pero con esto se quiere decir que estos alumnos extranjeros no deben estar incluidos en el orden de mérito. Otro de los documentos elaborados por control de estudio es la autenticación del título. En la autenticación del título, hasta la fecha, debe venir con el fondo negro. Ese fondo negro debe estar debidamente asentado en el registro principal, debe tener su número de registro principal, debe tener el número de registro establecido en la directiva de la Universidad Militar, que es este registro interno que le hacemos que coincide con el acta de grado. También es importante que el fondo negro coincida con todos los datos del solicitante, que coincida con los datos del documento de la autenticación del título como tal. También se han evidenciado discrepancias entre las fechas de egreso en el título, en el fondo negro en este caso, con la que reflejan en el papel de seguridad en la autenticación del título. Es importante también que se actualicen las autoridades y que se coloquen el nombre correcto de las autoridades, que suelen, como error frecuente,
no actualizar las autoridades, no actualizarle el grado a las autoridades y se devuelve y se daña el papel de seguridad por razones como esta. Aquí les estamos plasmando un ejercicio para que elaboren posteriormente con su grupo de trabajo, donde tenemos el instructivo de autenticación de título, tenemos un formato de ejercicio y colocamos entre paréntesis los números que deben colocar en el documento. Entonces, hay que colocar el grado y los nombres y apellidos, no apellidos y nombres y apellidos completos en mayúsculas y minúsculas del secretario del momento. En el paréntesis 2 tenemos que hay que colocar la cédula de identidad del secretario colocando la B de venezolano y posteriormente el número. En el paréntesis 3 tenemos que hay que colocar el título que obtuvo el solicitante, según corresponda, el nombre del título. En el paréntesis 4 encontramos que hay que colocar en número arábico la fecha en la que se entregó el título al solicitante, la fecha del egreso, del grado como tal. En el paréntesis número 5 encontramos que hay que colocar los nombres y apellidos en ese orden, nombres y apellidos completos del solicitante, igualmente en mayúsculas y minúsculas. En el paréntesis número 6 encontramos que hay que colocar la cédula del solicitante, en el caso de que sea extranjero, el número de pasaporte. Paréntesis número 7, que lo evidenciamos por aquí, hay que colocar en número arábico el número del libro que contenga la información del egreso del solicitante. En el paréntesis número 5 vemos que hay que colocar en número arábico igualmente el número del acta de grado correspondiente. En el paréntesis número 9 hay que colocar la ciudad en la que se elaboró el documento, ejemplo Caracas. En el paréntesis número 10, en número arábico tenemos que colocar el día en que se elaboró el documento, que hemos evidenciado también que traen los documentos a destiempo. O sea, la fecha puede variar días, pero meses el documento pierde vigencia. En el paréntesis número 11 vemos que hay que colocar en letras el mes en que se elaboró el documento. En el paréntesis número 12 se coloca en número arábico el año en que se elaboró el documento. En el paréntesis número 13, el grado, nombre y apellidos del director del instituto, o academia o escuela. En el paréntesis 14, el grado, nombre y apellidos de la firma del secretario general. Ahorita recordemos que hay que hacer la salvedad de secretario general, ¿no? Hay que, con la estructura aprobada recientemente, el 17 de julio, ya consideramos la Secretaría General y próximamente ya se están actualizando todos los reglamentos en relación a ello. En el paréntesis número 15 hablamos por aquí de que hay que colocar las iniciales en escala de autoridades involucradas relacionadas con este documento y finalmente en el paréntesis número 16 colocar en número arábico la fecha de elaboración del documento. Otro de los documentos académicos administrativos elaborados ustedes dentro de sus dependencias es el pensum de estudio. En el pensum de estudio es importante que cuando se elabora este pensum de estudio esté directamente relacionado con la certificación de calificaciones que le emitimos al graduando. ¿Qué pasa? Que no coinciden muchas veces el pensum con lo que es la certificación de calificaciones y si lo cruzamos más adelante hasta con los programas, hay discrepancia en eso. Entonces, de eso hay que estar bien pendiente. Cuando se supone que una se deriva de la otra. Yo tengo mi malla curricular, que es por la que elaboras mi certificación de calificaciones. Esa malla curricular debería estar casada con el pensum de estudio y a su vez ese pensum de estudio debe estar casado con todos los programas de cada unidad curricular.
Entonces todo eso debe coincidir. Nos hemos encontrado que si un graduando pide pensum, pide programa y pide las notas certificadas, bueno, las notas tenemos el registro aquí, pero entonces cuando nos dan todos esos documentos que nosotros empezamos a verificar, no coinciden. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? ¿Salieron mal las notas? ¿Salieron mal el programa? ¿O salió mal el pensum? Entonces eso hay que estar bien atentos al respecto. Es importante en este documento de pensum de estudio que si el egresado es extranjero, hay que colocar el pasaporte. ¿Ok? Entonces, pendiente con el pensum de estudio aquí. Tenemos también las certificaciones de actas de grado. Aquí tenemos que se coloca secretario general, ya hice la observación, igualmente hay que hacer la aclaratoria que ya se les hizo saber en su momento de los membretes, la actualización de los membretes de todos los documentos a razón de lo que les mencioné anteriormente de la estructura organizativa, ¿no? Entonces es necesario definir el género de la autoridad. No es que es secretario y colocamos entre paréntesis, no, si es masculino, secretario, y si la secretaria, si hay una femenina como secretaria general en su momento, se le colocará secretaria, no hay que hacer la aclaratoria entre paréntesis. Igualmente hay que copiar textualmente el documento a certificar, que debe ser copia fiel y exacta del soporte que tenemos como acta, ¿no? Que ese soporte lo establece la directiva de control de estudio del año 2014. Que los datos del solicitante coincidan en la transcripción de los documentos, tanto de la copia fiel del documento ya mencionado, como del solicitante. Más adelante encontramos que, bueno, que este documento, esta certificación de acta, la firma el director del instituto y la firma el secretario general de la Universidad Militar. Igualmente tenemos un ejercicio al respecto en donde en el paréntesis número 1 se coloca el número de acta de grado correspondiente al egreso del solicitante. Se coloca en el paréntesis 2 el número del libro del registro del otorgamiento del título. En el paréntesis número 3 se coloca los nombres y apellidos completos en mayúsculas y minúsculas en este orden. En el paréntesis número 4 tenemos que se coloca del solicitante la cédula de identidad, si es venezolano, igualmente en el caso de los extranjeros se coloca pasaporte. En el paréntesis número 5 nos encontramos que se debe colocar la ciudad en la que se elaboró el documento. En el paréntesis número 6 el estado hacer la especificidad del estado. En el paréntesis número 7 en número arábico se coloca el día en que se elaboró. En el 8 el mes y en el 9 en número arábico el año. En el paréntesis número 10 colocamos en número arábico los años de independencia correspondientes al egreso. En el 11 los años a la federación correspondientes al egreso. En el paréntesis número 12 se coloca el grado y los nombres completos en mayúsculas y minúsculas del rector para el momento, no para cuando egresó, sino el rector que firma el documento actualmente. En el paréntesis número 13 se coloca en negritas el título otorgado. En el 14 se coloca la ciudad en la que se elaboró el documento. En el 15 el día. En el 16 el mes. En el 17 se coloca en número arábico el año. En el paréntesis número 18 colocamos el grado, nombre, apellido y la firma del director de la academia, escuela o instituto. En el 19 se colocan los grados, nombres y apellidos. El secretario general, mi general de división, José Gonzalo Bonilla Camacho, hace mucho hincapié en ello, que si la directiva habla de plural, son ambos nombres y ambos apellidos, que se coloca en este paréntesis número 19.
En el 20 se coloca la firma del jefe de control de estudios correspondiente. En el 21 se colocan las iniciales de acuerdo a las autoridades involucradas. Tenemos también por esta parte que Control de Estudio en el año 2012 elaboró un instructivo que sigue vigente relacionado con el uso, manejo y control del papel de seguridad. Este instructivo se elaboró con la finalidad de minimizar el deterioro de este documento, de este papel como tal, que bueno, que como ya sabemos es costoso. Hay ciertos lineamientos que los invito a que la revisen con detenimiento. Aquí resaltamos algunos importantes, como es que el director realizará la solicitud del papel de seguridad mediante una comunicación debidamente firmada y sellada dirigida al secretario general de la universidad, recibirá el papel de seguridad designado por la Secretaría General, revisará la cantidad de papel de seguridad que está recibiendo, deberá resguardar este papel o estas hojas de seguridad para evitar que sean, mal empleadas y llevar un control exhaustivo de ellas. No podrá transferir ni prestar hojas de seguridad. Existe un formato para que ustedes lleven el empleo de estas hojas. Cada hoja tiene un código, tiene un serial que ustedes deben registrar en ese formato para que fue empleada en dado caso que se haya deteriorado porque se le quedó traspapelada en la impresora, que es la única razón que debería, porque si se le da esta inducción, si existe un documento, podemos entender que hay un error humano, ¿verdad? Donde puede haber un error de transcripción, pero no debería ser el común, pues. Entonces este papel que se daña debería registrarse en ese formato para luego pasar las novedades respectivas a control de estudio. Es por ello que ustedes, cada uno dentro de sus divisiones, debe tener un control estricto de la utilización de este papel, llevando un libro de registro denominado uso del papel de seguridad, con fecha, documento elaborado, cantidad y número de hojas empleadas para ese documento, la fecha que fue retirado y así. Cuando se detectan hojas de papel de seguridad dañadas o que sean anuladas por error, se levanta un acta detallando toda esa información necesaria, tal como por qué se dañó, el número de identificación, y debe estar firmada por el director del instituto, escuela o academia. Posteriormente, esos soportes se harán llegar al ente respectivo. Es obligatorio el uso del papel de seguridad, la elaboración de todos los documentos de pregrado y posgrado. Hay documentos de uso interno que firma solamente el director, pero todo documento legal debe ser elaborado en papel de seguridad, todo documento que firme las autoridades de la Universidad Militar. Hay documentos que también se ha apreciado que sacan las academias o institutos y que no deberían sacar en hoja papel bond. Como por lo menos la certificación de calificaciones, no, la certificación de calificaciones la sacan en papel de seguridad. Un récord académico que solamente firma el director, ese documento es sacado en hoja papel bond 20. Ustedes no deberían sacar una certificación de calificaciones, un récord académico en papel de seguridad y ser firmado por el director del instituto. No. Como les digo, en papel de seguridad se sacan solamente los documentos que son firmados por las autoridades de la Universidad Militar. Aquí también les presentamos cuál es la normativa vigente que maneja cotidianamente control de estudio. Yo siempre le digo a los jefes de control de estudio que uno tiene que casarse con unas directivas específicamente y con unos reglamentos, que es lo primero que deberían hacer una vez que llegan a cada división. Entre ellos tenemos la directiva del 2014,
que se denomina Norma General para el Registro y Control de Documentos de Estudio de Pregrado y Posgrado en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Se la encontramos en la Gaceta número 16 del año 2015. También tenemos como documento indispensable el Reglamento de Equivalencias de Estudios, Reválida y Convalidación de Títulos de Pregrado y de Reconocimientos de Créditos de Posgrado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Se la conseguimos en la Gaceta número 8 del año 2013. En la Gaceta Universitaria número 23 del año 2017 podemos conseguir los documentos que deben contener los respectivos expedientes de ingreso y de egreso de los posibles egresados, valga la redundancia, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. También los documentos de ingreso de pregrado los encontramos en el reglamento de admisión e ingreso de la Universidad Militar. Encontramos también el cumplimiento de los requisitos de ingreso para las carreras de pregrado y posgrado. También recuerden que todos estos documentos que vienen aquí a control de estudio, la división de control de estudio, deben estar acompañados por un arancel. Estos aranceles los estipula la Fundación Carlos Sublet, y que por cierto ahorita recientemente en el último consejo directivo fueron actualizados, y posteriormente una vez que la fundación nos los haga llegar formalmente, se lo hacemos llegar a sus respectivos correos institucionales. El aumento de estos aranceles ya aumentó. También tenemos que en el año 2012 se sacó una directiva que se las mencioné ahorita en el desarrollo de la inducción, que es para el uso, manejo y control del papel de seguridad, que son estos documentos son los que básicamente tienen que tener presente. Es como su guía para la elaboración de documentos y conducir los procesos académicos administrativos dentro del control de estudio. Con esta inducción que pudieron apreciar, vamos a garantizar y optimizar los procesos académicos que conduce la división de control de estudio.